Saludos y besos en donde se aloja la pelone. Para Quique López hasta Atlante, Georgie. Tommy Martínez, Carlos Contreras, Alexander González hasta Pejela, Yorque Tabasque. Omarcite Place, hasta Podlacre, Nuevo Leone. Rafite Príncipe de Cataluña, Márquez. Y a Sequeruno hasta Cela, Yorque. Y no se olviden, amiguitos, de hacerse miembros del canal, porque estarán buenos los videos en la descripción. Te dejo el link. Gracias, meme, por dejarme mandar saludes con el príncipe y el ídolo y el inventor del lenguaje inclusive. En este canal hemos tratado diferentes temas sobre jugadores que en su momento eran nadie y terminaron llevando su carrera a otro nivel a base de trabajo, esfuerzo y mucha dedicación. Pero también, como en todo, existe otra cara de la moneda donde algunos futbolistas de la Liga MX han llegado con todas las cartas de la promoción, amiguismos, compadrazgos y que a pesar de ese empujón que muchas veces se da a jugadores sin calidad, estos solo ganan reflector, pero no el buen recuerdo del público. Sin embargo, es muy complicado vaticinar si un futbolista será exitoso o no, pues hoy en día el éxito o el fracaso pueden darse por diversos factores, incluso muchos ajenos al fútbol. El caso de Brian Fernández, un tipo del que quizá ya ni te acuerdas, en su momento llegó a México con muy poco cartel, pero con un historial un tanto sombrío por las llagas que la vida en su infancia le dejó. Y después, en su madurez, lo terminó por hundir en el mundo de las dosis prohibidas, que alejan de la realidad al ser humano. Brian Fernández también es el ejemplo de aquel futbolista que se derrotó mentalmente, que si bien tenía calidad en las piernas, pues así lo demostró en muchas ocasiones en los equipos donde militó, esa incertidumbre y el amor por el vicio nunca se esfumó. Solo se controló, pero al final los excesos y el deseo por transportarse a otro mundo para alejarse de sus problemas fueron la peor decisión que tomó en su vida, pues hoy yace en la agonía de una carrera futbolística que pudo ser exitosa, porque el talento lo tenía. Sin embargo, nunca tuvo el poder mental para vencer a sus demonios. Cuando militaba en Necaxa, hizo muy buenas campañas, pero dentro de la directiva sabían que en algún momento les explotaría la bomba y decidieron sacarlo de la institución con el argumento de que sería una buena venta a los Estados Unidos. Pues mucha gente aficionada al Rayo castigó a la directiva por hacer pronto ese movimiento. Lo que no sabían es que el jugador andaba mal y era el momento justo para dejarlo salir en santa paz y por ende librarse de alguien que mentalmente no estaba apto. Y que a pesar de haberse comprometido con el equipo, de haber sido un referente en el tiempo que estuvo, Fernández debía irse. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué fue lo que lo orilló a destrozar su carrera para siempre? En este caso pueden ser muchas respuestas, pero a pesar de que la mayoría de las personas con las que se topó en el fútbol siempre lo arropó, Diego Coca había sido uno de ellos. Para muchos, estas cosas de la vida aquejan más a quienes son débiles de convicción y de criterio. Pues el hundirse en las sustancias prohibidas por los problemas personales y los decesos familiares quizás suelen ser irreparables. Pero lejos de todo eso, tal vez la principal razón de su problema radique en la pobre vida que desde niño llevó y la cual nunca pudo abandonar. Prepárate, porque la historia de Brian Fernández debería de servir de ejemplo sobre las cosas que no deben jamás hacerse en la vida. Porque no necesitas ser un jugador profesional para entender que el poder está en la mente y esta te puede llevar incluso a un final irreversible o a una inmundicia total para siempre. Es por eso que hoy te presento Vida en el Infierno, el lamentable final de Brian Fernández. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. El fútbol sudamericano está lleno de historias de superación personal, de casos donde algunos jugadores luchan contra la pobreza, la miseria, la desigualdad y con su talento logran romper todas las adversidades en su contra.
Esta fue la vida de la familia Fernández, cuya pobreza era tan grande que en algunas ocasiones el hambre los hacía tocar la puerta de los vecinos para pedir un pedazo de pan. Cuando una familia que tiene 10 hijos y que la madre es la que tiene que salir a romperse la espalda para traer el sustento a casa, se entiende que el padre de esa familia nunca estuvo a la altura. Afortunadamente, 3 de los 10 hermanos lograron hacerse de un lugar en el fútbol profesional, gracias a que uno de sus tíos siempre estuvo al pendiente y los llevaba a los entrenamientos mientras su madre laboraba. Fue así como la historia de Brian Fernández parecía haber superado todas las adversidades cuando el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia le abrió las puertas para que se integrara a sus fuerzas inferiores. Este debutó en el 2012 y tan solo fue tomado en cuenta en 3 partidos, pero no pudo meter un solo gol. En el siguiente torneo tuvo más regularidad, estuvo presente en 13 partidos donde creó un sinfín de opciones y fue factor en el ataque de su equipo, pero también se fue en blanco. Ya para la temporada 2014, el de Santa Fe mostró una madurez futbolística impresionante. Era un delantero habilidoso, atrevido, que se tenía la confianza para hacer jugadas que solo podían salir de su mente. En la temporada 2013-2014 marcó 11 goles, incluyendo el gol con el que su equipo pudo conseguir el ascenso. Fue así como el Racing de Avellaneda se hizo de sus servicios para el 2015. Los hinchas de la academia lo esperaban con muchas esperanzas, porque la realidad es que su habilidad y talento pintaban para que se convirtiera en el referente del club. Sin embargo, la estadía no fue lo que todo el mundo esperaba. Tras un arranque prometedor en la Copa Libertadores, donde marcó 4 goles y fue parte fundamental para que el equipo se metiera a los cuartos de final, donde cayeron ante el Guaraní de Paraguay, Brian Fernández dio positivo en el examen antidoping. Y lo peor es que al poco tiempo también dio positivo a la que fuman los hippies en el encuentro ante River Plate por la Liga Argentina. La vida le cambió de la noche a la mañana, porque no fue nada fácil robarse el corazón de un equipo de segunda, llevarlo a primera y que uno de los clubes con más tradición en Argentina se fijara en sus servicios. Para que de pronto las luces se apagaran durante un periodo bastante prolongado para un futbolista, ya que su castigo le impidió regresar a las canchas hasta enero del 2017. En Avellaneda se dieron cuenta que este jugador era tan sobresaliente como problemático, por lo que fue cedido a préstamo al equipo Sarmiento de Junín. A su regreso, las cosas no fueron más sencillas y el santafesino mostró una cara con 2 lados. Por un lado, su calidad futbolística estaba intacta, su potencia se fortalecía en cada fin de semana y eludía rivales, pasaba la pelota y sacaba disparos con mayor facilidad. Pero su lado oscuro era demasiado tóxico, explotaba con facilidad y en los momentos en los que el fútbol parecía despegar, algo en su interior detonaba y se ausentaba a los entrenamientos. Por lo que Diego Coca prefirió hacerlo a un lado y a los pocos meses de haber llegado al club, su agente le encontró acomodo en el fútbol francés. Sin embargo, este jugador no se sintió a gusto, no encajó en el Metz y por el tema del idioma y de la cultura jamás se pudo adaptar. Solo tuvo acción en 7 partidos sin hacerse presente en el marcador. En 2018, su carrera inició lo que parecía su segundo aire en Chile con el Unión La Calera, equipo con el que disputó 12 partidos, marcó 11 goles y puso 4 asistencias, colocándose como un referente y haciendo que su hinchada volviera a corear su nombre. Con este nuevo empuje le bastó para que su agente, quien es el mismo que trae al Pipa Benedetto y a Lisandro Martínez, lograra colocarlo en el fútbol mexicano y fue vendido al Necaxa por poco más de $500,000. Se podría decir que este jugador tuvo sus mejores años en la Liga MX, que cautivó a la afición necaxista como pocos atacantes. En Aguascalientes jugó 32 partidos, metió 18 goles y puso 5 asistencias. Incluso parecía que este jugador había dejado atrás todos los estigmas y fantasmas que lo habían perseguido a lo largo de su corta trayectoria. Sin embargo, cuando parecía que todo marchaba sobre ruedas, la directiva de los Rayos se dio cuenta de las reacciones explosivas, de las extrañas ausencias y de las recurrentes faltas por motivos relacionados a malestares estomacales. Por lo que el club le puso exámenes de doping semanales y las banderas rojas comenzaron a manifestarse. Hasta que en la jornada 16 del Clausura 2019 contra Monterrey, cuando salió expulsado, se encaró con la tribuna, les gritó y los escupió. Por lo anterior, la directiva necaxista prefirió deshacerse de él,
mandándolo a la MLS en una jugosa negociación de 9.09 millones de euros. Brian Fernández llegó a la MLS deslumbrando a todos. En sus primeros partidos participó de forma activa en todos los aspectos y parecía que con sus actuaciones justificaba ser la compra más cara de la historia del club y que se ganaba un sueldazo de $1.275.800 anuales. Una lana exorbitante para un jugador problemático que nunca tuvo constancia en sus anteriores clubes y que estuvo ausente en los playoffs de su equipo porque entró de manera voluntaria al programa por abuso de sustancias. Lamentablemente, este jugador no pudo cumplir con los protocolos impuestos por la MLS y violó el programa de rehabilitación, por lo que su contrato fue rescindido. A su regreso al fútbol argentino, el santafesino llegó como jugador libre a Colón y desde marzo del 2021 su carrera ha ido en picada a un nivel cada vez más alarmante. Después de su estancia en la MLS, fue cedido a préstamo al Ferro, donde jugó 30 partidos y marcó 14 goles. Sin embargo, su buen momento se perdió por una recaída y tuvo que salir del club. Después llegó al Deportivo Madrid, donde solo jugó 6 partidos y metió un gol antes de volverse a tropezar con la misma piedra que lo ha azotado a lo largo de su carrera. Fernández tuvo su última oportunidad en Ferro, equipo que lo ha intentado rescatar en más de una sola ocasión. Fue recibido en junio del 2022 y participó de suplente en 7 partidos sumando alrededor de 200 minutos en total. Sin embargo, el club rescindió su contrato porque dejó de ir a entrenar y tras esta situación prefirieron dejar que se marchara. Es evidente que este jugador, al que le sobra calidad futbolística, es una persona que suele autosabotearse, que en el momento en el que las cosas le empiezan a salir bien, él solito se pone una piedra, se tropieza y cae en una de las situaciones más terribles que puede sufrir cualquier persona, como la adicción. El presidente de Racing de Avellaneda dio una declaración que resulta lapidaria y es la siguiente: no hubiéramos contratado a Brian si hubiéramos sabido que tenía esa adicción, porque todo apunta a que todos los problemas que este jugador tiene con la caspita del diablo y otras sustancias prohibidas por el fútbol vienen desde mucho antes de su llegada a la academia. De hecho, existe un factor que pudo ser el momento determinante en la vida de este jugador. El domingo 12 de agosto del 2012, alrededor del mediodía, David Fernández iba a bordo de su moto cuando tuvo un accidente en el que se impactó contra un coche de una señora y por este percance otro motociclista se involucró en ese mismo accidente. El choque entre el coche y las motos no había sido tan grave. Incluso los diarios plantean que la conductora del vehículo bajó de su auto por su propio pie. Sin embargo, en un acto que hasta la fecha nadie comprende, el segundo de los 10 hermanos Fernández sacó una fusca y la accionó contra su cabeza, cayendo en la gravedad total. De forma inmediata, fue trasladado al nosocomio, donde se debatió entre la vida y el más allá durante más de 30 horas. Sin embargo, los doctores no pudieron hacer nada, adelantándose así en el camino. Esa ha sido una de las heridas que más han marcado a toda la familia Fernández, y esta ha sido la causa de la debacle emocional que impide que las llagas de Brian puedan sanar. Asimismo, este es el evento que activa su lado oscuro y por el que nunca ha podido ser constante en el fútbol profesional, porque la realidad es que le sobra talento. De hecho, su hermano, Nicolás Fernández, ha declarado que si no hubiera sido por este fatal suceso, Brian sería un gran jugador y tendría el nivel para jugar en la selección argentina. Incluso el amor que Brian le tenía a su hermano David se puede ver inmortalizado en un tatuaje en su honor. Sin embargo, la partida prematura de su hermano no es el único puñal que trae clavado en la espalda, debido a que la prensa argentina ha declarado que en algún momento de su carrera su padre, quien también es una persona que lleva su vida al límite, lo amenazó, debido a un tema de camisetas, fanatismos y que el padre no pudo soportar su paso por el conjunto sablero. Además, la inestabilidad paterna condujo a que sus padres se divorciaran. Y por si esto no fuera suficiente, Brian Fernández puede ver muy poco a su hija por un rompimiento con su pareja. Evidentemente, Brian nunca ha podido soportar la losa que carga en su espalda. Los problemas familiares son algo que lo han
carcomido a lo largo de su carrera. Y como dato interesante, desde su llegada a Racing de Avellaneda no ha habido un solo equipo en donde no viva polémicas relacionadas a la adicción. Incluso en los momentos en los que su carrera parecía despuntar, cuando las cosas se le acomodaron y el destino se las puso a su favor, el santafesino volvió a recaer. Así fuera en Sudamérica, en Francia, Norteamérica o de regreso en la Argentina. La autodestrucción ha sido su única constante a lo largo de su carrera. No hay que olvidar que los futbolistas, por buenos que sean, también son humanos, y en el caso de Brian Fernández ha tenido una vida bastante complicada, donde ha tenido que lidiar con carencias, con rupturas familiares, con pérdidas irreparables, y que después de quitarse los botines y el uniforme de futbolista tiene que lidiar con sus demonios, con su soledad y con una realidad que hasta la fecha sigue sucumbiendo ante la salida fácil y la evasión de la realidad que le ofrece el camino sencillo. A Brian Fernández la vida le ha pagado mal, pues esta le había hecho escudarse en el fútbol. Quizá ese haya sido su principal vía de escape, pues aquí hay que tomar en cuenta algo. Es muy complicado saber dónde estaremos en un futuro, pero lo que es casi seguro es que cuando las malas noticias llegan o los malos tratos se viven en algún punto de esta vida, las cosas vuelven a la normalidad o en su defecto, ese sinsabor se convierte en éxito. A pesar de todo, el cariño de su familia, la cual era muy unida, y el apoyo de su tío que le inculcó el amor por el fútbol, fue la segunda oportunidad que el destino le dio. Una segunda chance de reestructurar su camino, reivindicarse y alejarse de los vicios. Pero el pensamiento de Fernández se vio netamente corrompido. No pudo cargar con el deceso de su hermano, a quien lleva tatuado en el omóplato con su rostro y de nombre David. Ni mucho menos que la novia lo haya dejado, pues apenas en 3 años en el profesional, llevándose a su hija, luego de su debut en 2012 con Defensa y Justicia. En Racing era el gran salto, pues la academia había pagado $1 millón por su carta, adquiriendo solo el 50% de esta. Sin embargo, nunca pudo superar sus heridas. En mayo de ese año se destapó la verdadera cara de Fernández, quien terminó por hundirse en 2 controles antidopaje. Uno en un juego ante River y el segundo en la Libertadores. Ante la represalia del club albiceleste, se hizo una contraprueba en la cual había salido positivo a la sustancia mágica, que pone eufóricos a muchos. Ese fue el problema, el inicio del todo. En los titulares de Argentina se leían los títulos como los siguientes: Brian Fernández sumó otro escándalo, se escapó de un test de alcoholemia, publica un diario. Brian Fernández tuvo una recaída, se lee unos meses más tarde. Brian Fernández ser internado por su adicción. Brian Fernández no va a los entrenamientos. Brian Fernández perdido en Racing. La novia deja a Brian Fernández. Y muchos otros con una temática oscura que solo obedecía al infierno mental de este futbolista que luchaba contra las ganas de corromperse, pero a su vez también batallaba con lo poco que le quedaba de raciocinio para continuar jugando fútbol. Lo peor, en esos entonces apenas tenía 21 años. Justo cuando se fue de Racing, las palabras de Brian fueron ciertamente contundentes. Estoy llevando una mochila pesadísima, marcaba Brian cuando se fue de Racing. De esto se sale día a día, pero tengo la fuerza suficiente. Hoy quiero hacer todo por mi hija. Tengo las herramientas adecuadas para no volver a consumir. Las cosas que se decían en los medios me hacían muy mal y me daban mucha bronca. Se dijo que había dejado tratamientos, pero no fue así. En Racing me hicieron estudios todos los días. No tuve ninguna recaída. Al final del día, su representante y muy conocido por muchos equipos mexicanos, Cristian Bragarnik, comentó que estaba hundido en la depresión, un mal que cuando te atrapa muy pocas veces puede salir. Cuando se dio la chance de llegar a México, su representante quiso que su cliente se olvidara de las cosas. Lo colocó en Necaxa y ahí podríamos decir que vivió su mejor momento en las canchas, pues jugó 32 partidos y anotó 18 goles, asistiendo 5 veces, siendo el máximo referente necaxista de ese 2018-2019. Brian era un delantero letal, un tipo que con su cuerpo imponía, pero era de los típicos delanteros que hoy están en peligro de extinción. De esos que buscan la pelota, que siempre estaban en el momento oportuno o en su defecto. Tenía el olfato goleador para estar en el tiempo exacto a su encuentro con el gol.
Este fue muy querido en Necaxa. Sin embargo, y a pesar de haber parado por un momento con el vicio, su estado mental no estaba tan bien, pues había mucha incertidumbre con su temperamento, pues un hombre que trata de dejar el mal tóxico del alcaloide vive un infierno en mente y cuerpo día con día. Gracias a sus buenas actuaciones en la Liga MX, Bryan fue contratado por el Portland Timbers. En México lo habían medio alejado de sus problemas, pero era complicado mantenerlo un año más, debido a que el jugador era muy inestable. Pero esas 2 temporadas le valieron al Necaxa para hacer el negocio de su vida, pues el equipo mexicano lo había comprado en 600,000 euros y al cabo de un año lo venderían en más de 9 millones de euros a la MLS. Bryan se derrumbó, pues en Estados Unidos volvió la depresión, los vicios y la adicción. En Estados Unidos bastaron menos de 6 meses para que la bomba explotara. Quisieron enmascarar sus faltas a los entrenamientos con problemas estomacales y a pesar de que lo metieron al programa que hay en el torneo sobre terapias contra las adicciones, Fernández lapidó su tumba que hoy cargará hasta el final, pues en Estados Unidos no lo aguantaron. Su carta se devaluó el 30%, regresándolo a Argentina, derrotado y hundido en la miseria mental y física. Hace apenas unos días surgió un video que prácticamente muestra la realidad y la inmundicia de un futbolista que, hundido en el vicio y en la mala vida, puede terminar en el olvido y sobre todo en el averno de la adicción. Lo que la caspita del diablo genera es un estado de irritabilidad, inquietud y paranoia, e incluso puede causar un episodio total de psicosis paranoica, en el que se pierde el sentido de la realidad y se sufre de alucinaciones auditivas. Cuando las fuerzas de seguridad se encontraron con Fernández en la calle, este le estaba tirando piedras a un camión de transporte público allá en Argentina. Fernández estaba ahí, semidesnudo, justo en el parador de camiones, y sin justificación alguna, en medio de la paranoia, empezó a atacar a los presentes y al camión de la línea 5 con piedras. Los reportes de un individuo falto de su raciocinio fue denunciado, por lo que al llegar se percataron que era el futbolista quien estaba fuera de sí, y además estaba muy violento, por lo que se necesitaron más personas para someterlo, porque ni con 3 hombres pudieron bajarle las revoluciones. Sin playera y solo de pantalón negro y zapatos, destrozado por la sustancia, envejecido por los químicos, demacrado como los adictos, como cualquier tipo que le hace a lo prohibido en la calle, lo trasladaron a la comandancia de Santa Fe, donde se descubrió que estaba muy dopado, pues en las acciones, luego de que iba a la comandancia, este se empezó a pegar solito con el asiento, hasta hacerse una herida en la boca, como si estuviera tratando de pelear con un tipo imaginario. Luego de eso, fue llevado al hospital, donde le encontraron un brote alérgico a causa de las sustancias, por lo cual esto lo había llevado a un estado de locura total. Aquí es donde hay que mencionar cuando el producto se consume. Puede producir isquemia intestinal, que no es nada más y nada menos que una variedad de trastornos que reducen la circulación a los intestinos, debido a una obstrucción en un vaso, generalmente en una arteria. La isquemia intestinal puede afectar el intestino delgado, el intestino grueso o colon, o ambos, y produce generalmente dolor agudo, náuseas y vómitos. Si la persona tiene dolores continuos, es porque ya es intolerante incluso a la comida. Además, padecimientos como la perforación de la víscera hueca y la hemorragia digestiva son otros trastornos que frecuentemente se dan en las personas consumidoras como Bryan Fernández. Esto explica sus constantes dolores abdominales, mencionando que en 2019 estuvo internado de gravedad, precisamente a causa del vicio. El caso de Fernández sin duda debería de ponerse en el tabernáculo de la reflexión, pues es el vivo ejemplo de alguien que se autodestruyó para siempre, que nunca tuvo la capacidad de reacción ante sus demonios a pesar de la gente que lo rodeó y le ayudó. Este siempre salió por detrás y buscó consuelo en las sustancias que sabotean la vida. Hoy, Bryan quedará en la historia del fútbol argentino como el crack que pudo ser y que nunca fue, porque su mente prácticamente se hizo añicos. Todo por tratar de olvidarse de sus problemas personales, tomando el camino más corto y efímero en la vida. Por ahora, habrá que analizar las siguientes palabras del delantero, que quizá al contrastarlas
con lo que hoy vive son ciertamente estremecedoras. El vicio te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo. Hace un año que no veo a mi hija, Delfina. Es duro estar lejos. Aunque hablamos todos los días, estoy contento por poder darle todo lo que necesita, lo que yo no pude tener en mi infancia. Pero dime, ¿crees que es fácil salir de un problema de este tipo? ¿Crees que Brian Fernández pueda salir del abismo donde se encuentra? ¿Te has reflejado en su historia? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.